La educación en Colombia es desactualizada, impersonal, no hay conexión entre profesor y estudiante. Un mismo sistema se aplica para todos, sin tener en cuenta los dotes personales de cada alumno. Los colegios y universidades se caen, y las esperanzas de los jóvenes también. Necesitamos más humanización, más buenos días Pedro, buenos días Luis, buenos días Juanita, y menos buenos días curso. Que los profesores duerman las 8 horas que necesitan. Que ningún chico se abstenga de levantar la mano por temor a equivocarse. Y sobre todo, debemos promover el amor personal, tanto del que aprende como la de la familia que lo acoge, pues los gritos, las lanzadas de chancleta y las humillaciones ya pasaron de moda. Ambientales en Colombia, como la contaminación atmosférica o la elevada deforestación, continúan generando costos elevados en materia de salud y deterioro de recursos ambientales. Colombia figura como el país con mayores problemas ambientales en América Latina, algo alarmante tratándose del segundo país en biodiversidad en el mundo, tras albergar el 15% de la fauna y flora de la Tierra. Los principales problemas han sido generados por la deforestación, el comercio ilegal de especies de fauna y flora y la caza. No obstante, han sido las actividades industriales y los fuertes conflictos armados los que, a su vez, han contribuido a acrecentar la crisis ambiental. Por esto, es evidente que las implementaciones gubernamentales como políticas normativas y estatutos que han sido sujetos de manipulación obedeciendo a intereses particulares son insuficientes para sobrellevar la problemática. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, las ciudades con mayores problemas de contaminación atmosférica son Bogotá y Medellín. Esto se debe a que en ellas se condensa una elevada cantidad de contaminantes provenientes de las industrias y el transporte. En Colombia, este tipo de contaminación es ocasionada mayoritariamente por las industrias manufactureras, explotaciones mineras, junto a la quema de materiales agropecuarios y contaminantes de los automóviles. Entonces podemos entender como cultura ciudadana que es el conjunto de conductas, valores, actitudes e incluso las percepciones que comparten los miembros de una misma sociedad. Lo que se puede evidenciar en Colombia es que este conjunto de conductas y valores no están arraigados y no están dirigidos a una percepción de solidaridad y de tolerancia entre las personas, ya que cada uno en vez de buscar los intereses sociales, buscan son los intereses particulares, poniendo en riesgo la justicia, la actuación de las autoridades administrativas e incluso de sus mismos familiares. Por lo tanto, se aconseja que para poder conciliar con una cultura ciudadana ejemplar, se debe facilitar el reconocimiento de los deberes y los derechos de las personas sobre un patrimonio común, sobre un concepto en común, entendiéndose pues como patrimonio en común tanto lo que es como lo que tiene una sociedad en base a sus logros o a un trabajo colectivo. Todo esto conlleva a la solidaridad y a la tolerancia entre los ciudadanos, extendiendo sus vínculos con el Estado. Por ello, la cultura ciudadana es vital para formar valores éticos, morales, de cooperación y corresponsabilidad que fortalezcan la convivencia dentro de los pobladores del país, en este caso Colombia. De igual modo, fomenta la formación en valores democráticos, en el ejercicio de los derechos, deberes y libertades. Ahora bien, estas enseñanzas de la convivencia ciudadana se debe ver evidenciada desde la formación primaria de todas las personas, para que a largo plazo pueda verse evidenciada esta cultura ciudadana en un contexto de tolerancia y armonía entre los pobladores. La conciencia individual se refiere a la conciencia de uno mismo y de cómo el entorno lo puede perjudicar o favorecer. El ser humano individual, siendo así, es más invulnerable, por tanto, está menos expuesto por su tolerancia a sentimientos nocivos propios de las mentes colectivas, tales como la vanidad, el egoísmo y la hipocresía. Se establece lo que es bueno y malo para uno mismo, a no confundir un tipo que se sabe individual con uno de esos tipos ególatras, vanidosos, segregacionistas, que se sientan distintos, que se llaman a sí mismos individuales, porque se sienten de una clase distinta en la sociedad, pero no para entregarse a un proceso de automejoramiento, sino por motivos banales que no saben más que vivir su hoy, ni hacen planes para aportar ideas en la sociedad.
Esos solo viven para sí mismos. Realmente en un error llamarle individuales a estos pobres seres, más aún en un error garrafal decir que son libres. Las personas egolatras que no saben lo que es la ayuda y solidaridad a los demás, a los que simplemente no les interesa más que vivir para su beneficio, a eso solo les falta la cola para ser burros. La mayoría de los colombianos sabemos de que nos catalogaron como el país más corrupto del mundo y la verdad merecemos ese título, no solo por ministros, senadores o gobernantes que nos roban, sino por el mismo ciudadano en su cotidianidad que tiene esa semilla de la corrupción en su mente ya implantada, desde que alguien de su conciencia en época electoral, por simples 50.000 pesos, o si no por un trabajo, o si no por un cargo público. Aquel que piensa que si el gobierno roba, yo por qué no puedo robar. Y hasta aquel ciudadano que critique la situación del país y aún así no hace nada para cambiarlo. La corrupción comienza y termina con cada uno. Y si cada quien hace una introspección de cuál es el común denominador de quienes elegimos como mandatarios del país, podemos cambiar y dejar de ganarnos ese premio. Voy a explicarles la diferencia entre el crecimiento económico y desarrollo económico. El crecimiento económico es la capacidad de una economía para producir más bienes y servicios. En cambio, el desarrollo económico es la mejora de las condiciones de la vida de un país. Hay crecimiento económico. 1. Cuando se presenta un alto consumo de productos y servicios, como por ejemplo, aumento de maquinaria en los trabajos, aumento en la tecnología, apertura de empresas, inversiones, infraestructura en vías y carreteras en buen estado. Pero hay desarrollo económico cuando se puede contar con empleos bien pagados, cuando hay una educación de calidad, vestimenta, alimentos, cuando hay seguridad social. Ahora, realicemos un análisis crítico de estos dos aspectos en nuestro país, nuestra querida Colombia. Los directivos de las empresas no generan capital humano. Cada día aumenta el desempleo y cuando votan a los trabajadores no les dan una buena liquidación. Cuando estos altos directivos contratan a los trabajadores y son trabajos muy peligrosos y de alto riesgo, no los dotan con una buena dotación. Exponen sus vidas, sus cuerpos, con dobles jornadas de trabajo. Y si no lo cumple, es un trabajador ineficaz. Es un trabajador que no produce. Señores, la esclavitud aún no se ha terminado. En este siglo es más formal y profesional. Qué cosas, ¿no? Hablemos de impuestos que son sumamente altos en nuestro país. El más alto es en la alimentación. Qué triste de que una persona de escasos recursos no pueda darse un buen banquete diario. Cada día el hambre perjudica a los niños y están muriendo de desnutrición. Un vivo ejemplo, La Guajira. Aún no hay una claridad en qué se invierten estos impuestos. Hablemos de educación. Los ricos solo pueden ir a las universidades de alto renombre, pero los pobres no tienen derecho a una educación privada. Teniendo en cuenta que más del 70% de los colombianos son pobres. ¿Y qué decir de la salud? Las citas médicas se dan
una vez al mes. Y si no hay especialista, las aplazan para después de 3 meses. Y si después de esos 3 meses no hay especialista, entonces la aplazan para otros 3 meses más. Y si no sigue habiendo un especialista, la pobre persona se muere con el cáncer. La matan lentamente. Qué tristeza y dolor. ¿Y qué decir de las vías, infraestructuras, carreteras? Esto es una tristeza. Cada vez que realizan una carretera, se ve bonita, pero al cabo de 3 meses ya hay que nuevamente cambiar las placas porque el cemento no pegó lo suficiente. Qué ironía, ¿verdad? Y seguimos hablando. ¿Qué decir de la corrupción que cada día aumenta en este país? La desigualdad. En pocas palabras, crecimiento económico no son lo mismo y por lo tanto no se están demostrando o no se están reflejando en nuestro querido país Colombia.